El ventríloco. En los años 30, en el municipio de Villa Unión, perteneciente al estado de Durango, un hombre llamado Mario Reséndiz, de 46 años de edad, de profesión ventrílocuo, recorría la mayor parte del estado presentando su espectáculo con su muñeco Beto. Llegó una semana antes de las fiestas patrias, y durante el tiempo que estuvo siempre se llenó la carpa. En la última noche después de la función, él se encontraba en su carromato, cuando de pronto alguien tocó a la puerta. Al abrir lo vio, un joven de 15 años. Le preguntó qué es lo que buscaba, y éste le respondió que quería aprender el oficio que él ejercía. Sorprendido, le preguntó al joven cuál era su nombre y dónde estaban sus padres. Él dijo llamarse Hugo y que era huérfano desde que tenía 11 años, y desde entonces vivía en la calle. Mario, el ventrílocuo, se quedó pensando por unos minutos, pues necesitaba a alguien que le ayudara a levantar el espectáculo. Le dijo que lo aceptaría, pero que tuviera en cuenta que no se ganaba mucho en ese oficio. El joven aceptó gustoso y desde ese día lo acompañó. Conforme pasaba el tiempo, Hugo fue aprendiendo a dominar el arte de ventrílocuo y en ocasiones suplía a Mario en algunas funciones. Cierta ocasión, encontrándose en Aidé, municipio del estado de Durango, Mario enfermó de tifo y más tarde falleció, quedando Hugo solo con el espectáculo. Así fue que se hizo cargo y continuó recorriendo por los diferentes estados. Una noche se encontraba actuando en el municipio de Plateros, en el estado de Zacatecas, y al finalizar la función, se fue al mesón donde se hospedaba. Dejó al muñeco sentado sobre una silla y se fue a dormir. Poco después de la medianoche, dos sujetos entraron en la alcoba. Uno de ellos lo despertó amenazándolo con un puñal y le exigió que le entregara todo el dinero. Hugo le dijo que el único dinero que tenía estaba en la cartera, que lo tomaran y se fueran. Pero no conformes con eso, uno de ellos lo apuñaló para después salir, ambos huyendo del lugar, dejando solo al muñeco como testigo del siniestro. Cuando encontraron el cuerpo de Hugo, dieron aviso a la policía y así comenzó la investigación. Uno de los huéspedes le dijo al oficial encargado del caso que vio a dos sujetos salir de la alcoba durante la noche y que creía que se trataban de los hermanos García Limón. Estos eran unos delincuentes conocidos y ya tenían antecedentes a causa de las fechorías que hacían en los alrededores. Luego de eso, ordenó que llevaran el cuerpo a la funeraria y se llevó consigo al muñeco a la oficina. Tiempo después, uno de los asesinos regresaba de noche de una fiesta celebrada en un rancho cercano. Cabalgaba tranquilamente cuando de pronto notó que había algo en mitad del camino. Detuvo su caballo para ver qué se trataba y quedó aterrado al reconocer al muñeco de Hugo al pie de su lado. Aún no salía del espanto cuando escuchó una voz que le dijo que él era Hugo, a quien él y su hermano le habían quitado la vida. En ese mismo instante, éste sacó un gran cuchillo y cercenó el cuello del ladrón quitándole la vida inmediatamente. Al amanecer, unos campesinos que pasaban por el lugar encontraron el cuerpo y fueron a dar aviso a la comisaría. Mientras tanto, el muñeco que permanecía en la oficina policial amaneció manchado de sangre.
algo que nadie supo comprender. Al enterarse del fallecimiento de su hermano, el otro ladrón se ocultó en un rancho para evitar ser encontrado. Una mañana, este se encontraba en las parcelas junto con otros campesinos, cuando de repente empezó a lloviznar. Sus compañeros le gritaron que saliera y se refugiara de la tormenta que se avecinaba, pero él no hizo caso y siguió adentro de la parcela. Cuando comenzó la lluvia más fuerte, quiso salir, pero ya fue demasiado tarde. El lodo no le permitía caminar a prisa, y por la desesperación se caía entre los surcos, y en una de esas, cuando se quiso levantar, vio que frente a él estaba aquel muñeco. Lo reconoció al instante, y antes de que éste pronunciara palabra alguna, el muñeco cortó su cabeza de un fuerte golpe con un machete. Cuando se le informó lo sucedido al jefe, este comprendió entonces que se había hecho justicia. Sin embargo, aquel muñeco que antes se encontraba en la comisaría desapareció misteriosamente. Pasaron los meses y llegó el día de los fieles difuntos. Por tradición, todos los habitantes acuden al panteón a visitar a sus deudos. El jefe también participó de esa jornada, y recordando que Hugo también había sido sepultado en ese cementerio, decidió ir a visitar su tumba. Grande fue su sorpresa al ver que, sobre esa solitaria tumba, se encontraba aquel extraño y tétrico muñeco. El libro prohibido. En el convento de la Orden de los Dominicos, ubicado a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí, aquella tarde del 18 de septiembre del año 1994, los frailes dominicos recibieron a 18 jóvenes provenientes de distintos lugares de la República Mexicana. El padre superior de la orden, de nombre Antonio de Casilla, les dio la bienvenida cuando llegaron a las 6 de la tarde aproximadamente. Luego fueron conducidos al salón de actos, donde les explicaron cuáles serían sus deberes dentro del convento y entre otras cosas. Se les ordenó que por ningún motivo entraran al recinto que se encontraba en el huerto. Argumentaron que ahí se acordaban de antiguos libros y enseres ceremoniales. Se les advirtió que, de desobedecer esta norma, serían inmediatamente expulsados del convento. Entre los jóvenes estaban Sóstenes Urquijo, un muchacho de unos 22 años de edad, quien al escuchar esa prohibición quedó con mucha intriga. Siendo un día martes, se les anunció que al siguiente domingo saldrían a la ciudad. Sóstenes pensó que esa era su oportunidad para saber qué es lo que se ocultaba dentro de ese lugar prohibido, y cuando llegó el sábado por la noche, se reportó enfermo para así poder quedarse al día siguiente. Los monjes creyeron su mentira, y de esa manera solo quedó él y los encargados del comedor. En cuanto los vio salir, se encaminó hacia el recinto. Al llegar, notó que la puerta era de gruesa madera. Había una ventana al centro y un viejo cerrojo con un candado la mantenían cerrada. A Sóstenes no le fue difícil abrir el candado, y una vez adentro, supo que lo mencionado por los monjes era cierto. Sin embargo, le llamó la atención un libro que se encontraba sobre una mesa. Era un libro muy antiguo. Sus pastas eran gruesas y de piel, y tenía un grabado en la portada. Lo abrió y empezó a hojear, pero no entendió lo que en él estaba escrito.
mucho menos conocía los símbolos que estaban dibujados en este. Habiéndose sentido ya conforme, cerró el libro y salió del lugar. Pero desde entonces, un extraño temor lo acompañó. Esa noche casi no pudo conciliar el sueño. Era presa de grotescas pesadillas que lo atormentaron toda la madrugada. A la mañana siguiente se levantó somnoliento. Aún así asistió al colegio y estando en clases comenzó a tener manifestaciones en la que veía los símbolos del libro. Una tarde después de salir del colegio, pasó por la rectoría del convento y al verlo llegar, el superior notó su extraño estado. Le preguntó qué es lo que sucedía. Sóstenes hizo silencio, pero después ya no pudo soportarlo y le confesó lo que había hecho. El padre superior lo reprendió y le pidió que se fuera al comedor. Luego llamó a los ancianos de la orden a su oficina, y al estar reunidos, les contó lo que el muchacho había hecho. Todos quedaron preocupados, pues ellos sabían lo que realmente era aquel libro, y después de debatir por unos momentos, decidieron trasladar el libro a otro convento. Pero al ingresar al lugar, quedaron desconcertados al ya no encontrarlo. Con el pasar de los días, Sóstenes no volvió a tener más aquellas visiones. Pasaron 3 meses de aquel suceso. Programaron una limpieza general en el convento. Los novicios fueron divididos en equipos, y en el que estaba Sóstenes le tocó el área del huerto. Poco antes del mediodía, él se encontraba limpiando cerca del recinto, y de pronto escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensando que había alguien cerca, preguntó quién lo estaba llamando. La misma voz le respondió invitándolo al recinto, y con un poco de temor, él ingresó a este. Quedó perplejo al ver a un hombre en su interior. Este estaba de espaldas y vestía un hábito negro con capucha. El joven le preguntó si era él el que lo llamaba, y dándose media vuelta, este hombre le mostró su rostro totalmente desfigurado. El grito de Sóstenes se escuchó por todo el convento. Todos corrieron para auxiliarlo, pero al llegar ya no lo encontraron, y desde entonces nunca más volvió a ser visto. Lo único que encontraron fue aquel extraño libro cerrado, esperando quizás a que alguien más se atreva a abrirlo. La mirada del gato. En una hacienda llamada El Encinal, ubicada a unas cuantas leguas a las afueras del Río Grande, municipio del estado de Zacatecas, vivía Jerónimo Blanco, de 57 años de edad, junto a su esposa Amalia del Río, de 38 años. A pesar de tener varios años de casados, jamás tuvieron familia, por lo que se dedicaban por entero a los asuntos de la hacienda. Don Jerónimo muy a menudo salía de la cabecera municipal por algún asunto, y una tarde del día 12 de abril del año 1945, cuando regresaba de Río Grande, antes de llegar a los puentes Cuates, su caballo se detuvo bruscamente, y por más intentos que hacía para que continuara, éste se negaba. En ese momento vio un anciano encorvado acercarse. Vestía de manta, calzaba guaraches de llanta de 4 correas. Tenía cabellera blanca abundante. Su piel estaba curtida por el sol,
y sobre sus hombros colgaba un morral. Jerónimo le preguntó hacia dónde se dirigía, y éste le respondió que solamente venía para advertirle que estaba en peligro de muerte. Jerónimo quedó confundido. El anciano abrió su morral y de él sacó un pequeño gato negro. Se lo entregó y le dijo que lo llevara consigo, argumentando que él sabría qué hacer en su momento. Después de esto, el anciano se alejó de él. 2 meses después, y por motivos de trabajo, Jerónimo tuvo que ir a la cabecera municipal y a su regreso se dio con la sorpresiva visita de su hermano menor llamado Marcelo. Él se alegró mucho al verlo y luego de invitarlo a pasar, éste le dijo que tenía planeado quedarse allí para ayudarlo con el trabajo, a lo que Jerónimo aceptó gustoso. Fueron pasando los días y todo marchaba bien, hasta que Amalia comenzó a fijarse en el hermano menor. Al poco tiempo se convirtieron en amantes. Cuando pasó 1 año de esta burda relación, ella le dijo a Marcelo que ya estaba harta de esa situación y le pidió que hicieran algo para quitar de en medio a su esposo. Marcelo quedó sorprendido ante esa petición. Ella lo animaba diciendo que él quedaría como dueño de todo si es que mataba a su hermano. Y después de tanto insistir, terminó convenciéndolo. Desde entonces empezaron a planear el crimen. 15 días después, Jerónimo le dijo a su hermano que saldría al día siguiente para la cabecera municipal y que estaría de vuelta al otro día por la tarde. Esto lo vio como una oportunidad la cual estaba esperando y planeó emboscarlo en el camino de regreso. Al día siguiente salió de la hacienda y fue a esperarlo a un lado del camino, oculto entre los matorrales, justo antes de llegar a los puentes Cuates. Eran las 5 de la tarde cuando vio a su hermano venir de regreso, y cuando lo tuvo cerca le disparó en 3 ocasiones derribándolo del caballo. Este cayó al suelo y murió en el acto. Marcelo se acercó, lo cargó en sus hombros y lo arrojó al canal del puente para después regresar a la hacienda. Al verlo llegar, Amalia salió a su encuentro y le preguntó si lo había hecho. Este le respondió afirmativamente y le pidió que ella continuara con la otra parte del plan. Al día siguiente, Amalia llamó a Erasmo, el capataz, y le dijo que estaba preocupada porque su esposo aún no había regresado. Inmediatamente salieron a buscarlo. No demoraron mucho en encontrar su cuerpo. Lo sacaron del canal y lo llevaron a la hacienda. Apenas ingresaron con el cuerpo, el gato que estaba sobre el tejado comenzó a maullar de una forma espeluznante. Mientras tanto, Amalia fingió dolor por la muerte de su esposo. Jerónimo fue velado en el pórtico de la finca. Durante todo el día y la noche, el gato no se separó del cuerpo de su amo, y aunque en varias ocasiones lo retiraban del sitio, él volvía de nuevo a echarse a su lado. Al amanecer del día siguiente, una fuerte tormenta se desató. Aún así Jerónimo fue sepultado y después de eso todos regresaron a sus hogares. Solo el gato permaneció junto a la tumba. Por las noches se podía escuchar los aterradores maullidos del animal y estuvo allí hasta que éste falleció sobre la tumba de su amo. El tiempo pasó. Amalia y Marcelo se casaron y después de esa gran fiesta, ellos se fueron a descansar. Estaban ya dentro de la habitación, cuando inexplicablemente se desató un fuerte viento. Este era tan brusco que sacudía las ramas de los árboles,
Y de pronto la ventana se abrió con violencia. Quedaron aterrados al ver que, sobre el marco de la ventana, apareció el mismo gato, observándolos de una manera diabólica. Sin darles tiempo a reaccionar, este saltó sobre la pareja y comenzó a destrozarlos con sus filosas garras hasta dejarlos sin vida. Desde entonces, dicen que suelen ver el alma de Jerónimo deambular por las habitaciones de esa gran casona, siempre cargando al gato entre sus brazos y esbozando fuertes carcajadas. La confesión de la muerte. Allá por el año de 1965, yo era un estudiante en el seminario conciliar de la ciudad de Durango. Cursaba el primer año de filosofía cuando se acercaba la Semana Santa y fui enviado al municipio de Atotonilco, perteneciente al estado de San Luis Potosí. Estando allí, me presenté con el sacerdote de la iglesia, Ramón Torreblanca, de unos 68 años de edad. Todo marchaba bien, hasta que llegó lo que se conoce como el Viernes de Dolores, antes del Domingo de Ramos. Era pasada la medianoche cuando nos despertaron unos fuertes golpes en la ventana del cuarto donde dormíamos el padre y yo. Me levanté y fui a ver quién tocaba. Al abrir la ventana, vi a 6 hombres, de los cuales uno de ellos me dijo que venía para que los confesaran. Le dije que yo no era sacerdote y el padre ya estaba descansando. Me pidieron entonces que le avisara al sacerdote, insistiendo que querían confesarse. Le conté al padre lo que sucedía, pero él me mandó a decirles que volvieran al otro día cuando estuviera abierta la iglesia. Fui y les di el mensaje a los señores, pero ellos volvieron a insistir diciendo que debían confesarse en ese momento, ya que al día siguiente no podían hacerlo. Regresé con el padre y le volví a repetir lo mismo. Debido a eso, él decidió atenderlos. Yo los hice pasar mientras el padre se alistaba, y poco a poco ellos se fueron confesando. Después de que ellos se retiraron, el padre me dijo algo que le había parecido extraño, pues antes de retirarse cada uno le decía su nombre. Yo le dije que tal vez era una costumbre entre la gente de este pueblo, pero él me aseguró que ya llevaban 15 años de estar en esta iglesia y nadie después de confesarse hizo eso. Habrían pasado unos 15 días de esa noche. El padre y yo estábamos revisando algunos libros, registros de matrimonios, bautismos, etc. Cuando comenzó a revisar el libro de defunciones, se quedó lívido y pensativo. Le pregunté qué le ocurría, a lo que respondió si recordaba a aquellos hombres a quien confesó aquella madrugada. Cuando le respondí que sí, él me dijo algo que me hizo estremecer de terror. Esos hombres eran personas ya fallecidas. Yo le dije que eso no era posible, pero él me aseguró que era cierto, pues sus nombres y datos coincidían con unos difuntos registrados en el libro. Ellos le decían su nombre y le daban una fecha, y no comprendía por qué, pero ahora entendía que quizás solo eso les faltaba para ir a la luz. Infraescuchas, cuéntenme en la caja de comentarios qué piensan al respecto de este video. Dime si te ha gustado o qué te ha parecido. Te leo en los comentarios. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, darle like y compartir. También te dejo este otro video que sé que te va a encantar. Sin más por el momento, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.